Capítulo 10. La francmasonería o masonería. Para comenzar este capítulo debemos aclarar que existen hechos que algunos miembros de la masonería aceptan como real basados en documentos no revelados aún sobre la existencia y orígenes de la masonería, los cuales se podrán orientar en época y lugar donde se desarrollan los hechos, la relación con la investigación realizada y las piezas del rompecabezas se unirán por sí solas. No hablo de fe, hablo de que lagunas más profundas que la historia popularmente enseñada y los hechos descubiertos mediante la tecnología, las excavaciones arqueológicas y la creación de un sistema de medición de años de origen de objetos. En los últimos 300 años se ha aprendido más sobre los últimos 200.000 años que la historia enseñada popularmente, dando origen a tanto documental realizados por canales y medios famosos, sobre todo desde 1992 DC. Entonces, para separar bien los hechos de la historia y la comprensión del desarrollo explosivo de temas sociales, educativos y relación de eliminación de algunas monarquías, lo dividiremos en tres partes: la leyenda, donde contaré la historia basada en algunos hechos históricos e interpretada y narrada bajo la percepción de sus miembros; la prepública, en donde veremos algunos hechos que nos hacen identificar a este grupo oculto y diluido en gremios y sociedades que en 1717 DC pasaría oficialmente a ser nuestra tercera etapa pública, que comienza a buscar invitar a unirse a otros, y se formalizaría los Freemason en búsqueda de mejorar la sociedad desde el ser humano individual, el cual debe primero haberle nacido esta búsqueda y haber concretado algún hecho significativo, o bien te encuentras en ese entorno hasta que te lo cuenten. Capítulo 10, parte 1, la leyenda masónica. Algunos masones creen en la existencia de un personaje, que sin duda debe haber existido, y como respaldo se encuentra en la Biblia mencionado durante la construcción del Templo de Salomón, construido alrededor del año 988 AC en Jerusalén. Su nombre ha sido traducido en varias ocasiones, creando que aparezca como Hiram Abif, Hiram Abif, Hiram Abi, Hiram Abif o Hirán de Tiro, de quien se dice estaba encargado por el mismísimo rey de Jerusalén de aquella época, el rey Salomón, quien fue considerado el rey más próspero de todo el Antiguo Testamento. Se dice que los tratos comerciales con el rey Salomón eran muy buenos para la época, y ciudades como Cartago son ciudades enriquecidas gracias a estos tratos comerciales. El rey de Tiro, coincidentemente, también tiene el mismo nombre, Hiram I de Tiro, posteriormente Cartago, colaboró en la construcción del Templo de Salomón, y ambos reyes desarrollaron comercio que llegó a mercados egipcios, árabes y mesopotámicos. Citando al venerado libro en 2 Crónicas versículos 13 y 14 de la versión de la Reina Valera, dice: yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras, y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos, y con los de mi señor David, tu padre. Volviendo al personaje masónico, se dice que Hiram tuvo acceso a los secretos del rey Salomón por su estrecha relación. Secretos que él debía guardar celosamente, dado que los constructores que trabajaban ahí se daban cuenta que las solicitudes de Hiram eran directas y sin explicaciones. Despertó la curiosidad de algunos, a quienes Hiram les contestaba que llegado su momento, al terminar la construcción, los secretos se revelarían. 3 compañeros de Hiram le hostigaron al punto de agredirlo para que revelara los secretos antes de tiempo. Cada uno le esperó en una de las salidas del templo, pero todo esto organizado por 12 miembros de la construcción. Dirigiéndose a la salida sur, le esperaba el primero con una plomada, pesa de plomo, quien le amenazó de muerto si no revelaba los secretos. Hiram le contestó: no puedo revelar estos secretos sin autorización, necesito la autorización de los otros 2 maestros, pues solo eran 3 quienes poseían el secreto, y que si tenía paciencia podría aprenderlos, siendo fiel fe depositaba en él. Respuesta que no fue del agrado de quien preguntaba, por lo cual éste le golpeó con la plomara en la sien derecha, pero Hiram no murió, solo se encontraba mal herido. Luego huyó a la salida del oeste, encontrándose con el segundo, quien lo esperaba con una escuadra, usado para nivelar también en la época, quien lo interrogó y obtuvo el mismo resultado, finalmente atacándole en la sien izquierdo, pero sobrevivió, aunque ya ensangrentado y mareado, pero se levantó nuevamente. Se dirigió a la tercera salida, la cual era la entrada al templo, encontrándose con el tercer personaje, quien nuevamente le pregunta lo mismo y quien nuevamente recibe la misma respuesta, pero este último tenía un mazo de piedra con el cual lo golpeó en la mitad de la frente, provocando la muerte de Hiram.
La reflexión mediante esta leyenda se habla de que los constructores libres o freemason que promovían el libre pensamiento en una época donde la Iglesia controlaba lo prohibido o lo permitido socialmente, por el cual los pensadores libres se enfrentarían constantemente a tres grandes enemigos: la ignorancia, el fanatismo y la tiranía. Tras la desaparición de Hiram y la confesión de los 12 organizadores sobre los 3 asesinos, el rey Salomón seleccionó a 15, numerológicamente suma 6, aspirantes de estos secretos. Solicitó que se crearan 3 grupos, logias, a las afueras del templo para buscar el cuerpo de Hiram o los rastros de hacia dónde huyó en caso de haber temido a nuevos intentos. El primer grupo no encontró nada luego de varios días, el segundo grupo haya enterrado el cuerpo y el tercero encontró a los asesinos, a quienes fueron sentenciados a muerte por el rey. El cuerpo de Hiram, se dice, fue enterrado lo más cercano al Santo Sepulcro que la ley judía lo permitiera. Para ser exacto, según los masones, se enterró a 91 centímetros, numerológicamente sería 1, y pitagóricamente el 10 como número maestro, lo cual también son 3 pies en dirección este, oeste, norte y sur de distancia, 5, pentagrama, pies más perpendicularmente. A los 15 iniciados se les solicitó acudir con túnicas blancas simbolizando pureza y verdad, y con guantes blancos simbolizando su inocencia en lo sucedido. Con este hecho se relaciona al argumento de la vestimenta templaria y los guantes de muchos miembros de la nobleza y aristocracia, pudiendo comprender el malentendido o interpretativo que existen en la creencia de los guantes blancos por temas racistas en la nobleza, y que, sumado a un odio por ser diferentes, como todo en la historia en su punto clima, se creó el famoso KKK, Ku Klux Klan, quien en su logo invierte en el simbolismo templario. Los masones que menciona como sus orígenes esta historia llega más allá de esta historia, mencionado que los conocimientos que Hiram había adquirido del rey Salomón eran los recopilados por los judíos durante sus viajes explicados en el Éxodo, ocurridos entre 1600 AC y el 1300 AC aproximadamente, y Génesis. Aquí nos detenemos un segundo para evidenciar lo obvio. Estos libros bíblicos cuentan los aprendizajes, aventuras y experiencias que tuvieron parte de genealogía de Adán y Eva, de quienes al rastrear su genealogía se ve que los pueblos o hijos no mencionados ni post ni prediluvio no son considerados en ella por lógica. No puedo contar la historia de un lugar donde no me encuentro, pero puedo mencionar rumores o creencias de mi entorno respecto a un lugar, personas o conjunto de ellas. La relación entre la historia contada en el Éxodo y la creación de un templo con muchos secretismos, que parte de ellos de alguna manera se cree llegaron a los miembros judíos francés que motivaron a Hugo de Payens a participar de las cruzadas, y la propuesta al rey de Salomón para alojar en Jerusalén, y solo es coincidencia que el rey de Jerusalén le haya entregado parte del templo para el desarrollo, práctica y reclutamiento de nuevos miembros. Cuando comenzaron a surgir muchas preguntas que llevaron a escribir este libro, una de ellas fue: si Moisés es real, tenemos la Biblia, que es historia, y algunas enseñanzas sociales / intrapersonales antiguas, que ha sido el más divulgado de la historia para demostrarlo. Biblia es una palabra en latín que en griego es libro. Si hoy hemos aprendido a traducir egipcio, y hemos aprendido de su historia, un hecho como ese no debe haber pasado desapercibido. ¿Qué han dicho de Moisés los egipcios? ¿Cómo pasó a la historia ese hijastro del faraón? Cuando supe que para los egipcios era un sacerdote que había sido adoptado efectivamente por la princesa Termutis y encontrado en el río, que vivía en Heliópolis y era llamado Osarsef, quien más tarde se uniría a los Xos tras la expulsión para conquistar el país del Nilo para cambiarse el nombre a Moisés, nombre hebreo que procede del nombre egipcio Mous, que significa he nacido, de la misma forma que Tutmosis significa Zaat, ha nacido, quien dirigió una expulsión de más de 600.000 esclavos infectados de lepra. Considera que la historia debe ser escrita por el vencedor y no dejarás testimonio de temas que te ridiculicen. Seguramente fue más fácil explicar para el faraón una infección que provocó muertes de muchos primogénitos, por lo cual tuvo que exiliar a muchos esclavos. En la versión egipcia también relaciona los sucesos ocurridos en esta época, los cuales eran los ataques por parte de los Xos, la revolución religiosa que estaban pasando por faraón Akenatón, que suprimió los cultos a otros dioses y promovió el culto a un dios único llamado Atón, dios solar, y una plaga de peste que azotó al Medio Oriente completo. Situación similar a Roma cuando Constantino unificó la religión judía y cristiana, se encontraban bajo ataque extranjero y pasaban desafíos internos de administración. Pero también se cree que Osarsef, al ser sacerdote, tenía acceso a la misma o más información a la cual fue expuesto años más tarde Pitágoras. Este conocimiento, se dice, estaba resguardado en los templos egipcios y solo los sacerdotes tenían acceso.
Tras la expulsión de este sacerdote revolucionario con más de 600.000 esclavos infectados de lepra, se pensó que había logrado matar 2 pájaros de un tiro, pero este también se llevó documentos sagrados egipcios, lo que explica por qué la demora de la famosa persecución del faraón a Moisés antes de cruzar el Mar Rojo, que más tarde guardarían en el arca sagrada, transportada y ocultada hasta la construcción del templo de Salomón, en donde quedarían guardados en una habitación secreta en caso de saqueos. Por ende, esta versión puede ser llevada a ser argumentada hasta el mismo Adán, pasando por Noé y Moisés, como orígenes de la masonería, pues no se trata de un nombre del grupo, se trata de conocimientos transmitidos y que han sido tratado de mostrar y enseñar, pero se le han reprimido como amenazas por su hermetismo para enseñarlas por el miedo a lo que podrían hacer con él en un mundo donde todos lo sepan, sin haber primero mejorado como ser humano, como persona, como trabajador, aporte a la comunidad, como ciudadano y miembro de una comunidad que podemos llamar familia, barrio, ciudad, país, continente, unión de países y terrícolas. Lo cual ha sido predicado desde hace muchos siglos, pero dado a las costumbres, palabras, nombres y ritos son diferentes a los que la religión impuesta por Roma, aunque vemos que el problema viene de más atrás incluso que la misma religión en sí, deseaban que fueran, lo cual no quita sean verdaderas o al menos en parte, pero sí es un intento de orientar y guiar a personas hacia la luz, hacia Dios. Pero ante el miedo latente de ver destruido todo el esfuerzo de siglos por guiar y educar a la gente en las buenas costumbres para ser buena persona y bueno de espíritu, con el único libro guía que sería la Biblia, ocultando incluso los libros hermanos que hoy salen a la luz para el buscador de la verdad del entorno, pues la única verdad es que cada uno tiene una verdad la cual podemos ponerla en exposición para ser aceptada o no, donde será cuestionada y debes defenderla con hechos o con fe para encontrar gente que se una bajo el mismo propósito, dejando en libertad de expresarla como prefiera mientras mantenga los códigos de conducta. No se trata de solo entender y creer, se trata de comprender al prójimo, de ver los errores y buscar corregirlos, no apuntando los errores del pasado profetizando los del futuro. Se trata de comprender el poder de la hora, de poder ver el pasado con equivocaciones, con errores, traiciones, caídas y también con levantadas, éxitos y alegrías. Momentos que componen experiencias que mezcladas a tus conocimientos podemos empezar a entender y crear ideas, que los que la ponen en práctica han creado cosas increíbles, pero nada ha sido de un momento para otros, son décadas trabajando en lo mismo, enfrentando cada equivocación y desafío. Sanemos nuestro interior personal para dejar de ver enemigos afuera, pues incluso aquel que te ve como enemigo es solo alguien que ve un mundo donde debe defenderse, y el defenderse es para un lugar con peligros, pero el único peligro real somos nosotros mismos con el entorno. Por eso lo importante de practicar los conocimientos que te traigan paz, pues si a pesar del entorno limitado que te expones logras mantener la paz interior en ti, lo cual quizás te lleve a querer enseñarlo o quizás solo hacerlo para que quien desee aprender lo haga, pero cuando lo practiques durante muchos años y muchos reconozcan este hecho, si el entorno no logra o se motiva o le llama a avanzar en este camino, sencillamente serán considerado alguien bueno, equilibrado, quizás hasta místico. Pero te alejará de quienes consideran que lograr la paz interior por medios que no sea la Biblia o Dios abrahámico está por el camino equivocado. Ambos están en diferente camino, pero todos los caminos te llevan a Roma, dice el dicho. El Dios del Nuevo Testamento, la energía fuente o quien sea, es dador universal de todo o creador de todo, pero por sobre todo da amor a ti y los demás, invitándote a ser imagen y semejanza. Amor y Roma son solo una lectura al revés, pero lo mismo de hecho.